desarrollar solamente tres aspectos, digamos, para poder abordar este tema. En primer lugar, evidentemente, algunos conceptos previos que nos ayuden a entender cómo es que aparece esta figura jurídica en nuestro país, que no tiene muchos años, digamos. Y luego, claro, cuando existe un decreto supremo, el 038 de este año, que justamente lo que estamos hablando sobre la pandemia, se aprobó para, digamos, responder al problema en materia laboral. Y por lo tanto, me suscita a mí si este decreto supremo es constitucional o no. Para luego, a partir de ahí, se pueden tomar algunas medidas. Bien, entonces, en cuanto a conceptos previos, en realidad lo único que quiero decir, dos cosas rápidas, ¿no? Que todo el mundo lo sabe, pero que vale la pena tener presente, ¿no? Tenemos que partir, evidentemente, recordando lo que es un contrato de trabajo, ¿no? Un contrato de trabajo es algo muy especial que se desprendió de la típica relación civil, ¿no es cierto? Y por lo tanto, hay un elemento fundamental que es el acuerdo, bajo otro elemento también de la subordinación, el tema de la consensualidad, en fin, son elementos que nos van a ayudar a entender si se puede esto aplicar el caso, me refiero en este tipo de contratos, la suspensión perfecta como plantea el decreto supremo. Entonces, el segundo punto es, qué horror, ¿no? Ahí aparece el COVID, ¿no? Y en este caso, solo referirme a lo siguiente, es que, así como lo dijo el doctor hace un momento, recordando cómo aparece esta pandemia en América Latina y en el caso nuestro, en nuestro país, es que nosotros, en marzo, ¿no? Nos damos cuenta de esta pandemia y por lo tanto el Estado asume una responsabilidad y aprueba algunas normas que va a significar en materia laboral una preocupación. Pero en fin, entonces tenemos una resolución ministerial, ¿cierto? Que se aprueba una guía para supuestamente prevenir este coronavirus. También hay otro decreto supremo, el 010, ¿no? Sobre el trabajo remoto, muy distinto al teletrabajo que tenemos en nuestro país hace muchos años. Y también se establece un protocolo, ¿no? Hasta ahí es lo que tenemos un contexto, digamos, de estas normas, pero el tema específico es que se aprueba un decreto supremo, un decreto de urgencia, perdón, que es el decreto de urgencia del 038. En este decreto de urgencia, que hay otras medidas también, pero hay medidas laborales, ¿no es cierto? Específicamente, pues la idea es poder mitigar los efectos económicos causados tanto a los trabajadores como a los empleados. Ese es un poco el objetivo que tiene esta suspensión perfecta, ¿no? Sin embargo, bueno, como toda suspensión que veremos más adelante, pues en este caso no va a tener un plazo definido, porque evidentemente la pandemia no sabemos cuándo va a terminar. Por lo tanto, se prorroga, en el caso con una resolución ministerial, y ahora se ha prorrogado hasta octubre, y probablemente siga prorrogando, que no lo sabemos en realidad. Bien, dicho esto, entonces paso al segundo tema, es en qué consiste esta suspensión perfecta. En primer lugar, debo decir que el término pues tiene un origen casi filosófico, ¿no? Porque el término de perfección es que en realidad viene del griego, y por eso que los griegos tenían perfección como sinónimo de proporcionalidad, de lógica, ¿no? De perfección, valga la redundancia, y por lo tanto, pues crean el caso de la estética como parte de la filosofía, ¿no? Claro, cuando se traslada al mundo romano, que es más jurídico, este
término de perfección, de perfectum, ¿no? Que hay dos palabras ahí, el per y el facere, ¿no? Se utiliza en forma similar, como algo acabado, como algo completo, como algo proporcional. Ahora bien, eso se traslada evidentemente al derecho civil, y en el caso del Perú, nuestro último Código Civil lo aprueba para un efecto muy concreto que evidentemente es necesario, ¿no? En el caso de los negocios, de los compromisos, ¿no? De las obligaciones civiles, y está en el artículo 1315, ¿no? Porque en un contrato que siempre va a haber obligación, ¿no es cierto? Prestación contra prestación, y puede ocurrir, como ciertamente ocurre, un caso fortuito, una fuerza mayor, que impide el cumplimiento. Y por lo tanto, la idea es, pues, que no exista culpabilidad. La idea de buscar es una ausencia de culpabilidad. Esa es la lógica en derecho civil, ¿no es cierto? Porque el contrato, además, no es pues como el contrato laboral. El contrato laboral, la relación se da a través de un tracto sucesivo, ¿no? Cosa que en el contrato civil no necesariamente. Es muy raro que en el contrato civil haya esta relación de tracto sucesivo. Entonces, ya en 1990, con todos los cambios políticos, laborales, y por qué no decir, ya que está el colega Alberto Birenbaum está muy atento, debo decirles que, igual que en Argentina, la década 90 pues se flexibilizó la relación laboral al extremo que incluso en nuestro país, en el Perú, prácticamente ya no se sabía qué enseñar en las universidades, porque eran muchísimas teorías, eran nociones del derecho civil y no propiamente del derecho al trabajo, ¿no? El derecho al trabajo es una disciplina especial donde su principio fundamental es la desigualdad compensada, ¿no? Que tiene una raíz aristotélica, ¿no? Porque claro, tú no tratas igual a los desiguales. Entonces, en la relación laboral hay una desigualdad jurídica. El empleador tiene poderes, facultades que no lo tiene el trabajador. Y además está subordinado. Y además el empleador tiene la facultad sancionadora. Entonces, evidentemente hay una relación distinta, cosa que es diferente en el derecho civil, que el principio clave, fundamental, es la igualdad de las partes, ¿no? Entonces ese concepto es importante, me parece, porque de ese concepto, justamente, del derecho al trabajo, es que los mayores beneficios sociales, o la mayoría de beneficios sociales, van a tener un carácter de imperfección. Porque es lógico, en caso de las vacaciones tú no trabajas y tienes derecho a la remuneración. En caso de las gratificaciones, pues tú no trabajas, nace como una costumbre, una gratificación, un reconocimiento. Incluso la CTS que tenemos en Perú es una compensación. No proviene de la prestación exactamente, o sea, no es una contraprestación en todo caso. Dicho esto, pues me lleva a decir que la regulación, efectivamente, con esta flexibilización, se introduce este concepto civil, esta institución civil, en el 728, que es un decreto legislativo de los años 90, ¿no? Que luego se modificó con un texto único ordenado con el año 97, que ahí está, ustedes pueden observar, el decreto supremo 003, en donde efectivamente se mantiene la regulación. ¿Y qué señala aquí tengo textualmente, porque lo puedo leer para que luego podamos entrar a la crítica, ¿no? Dice, el caso fortuito y la fuerza mayor facultan al empleador, ¿está?, a la suspensión temporal perfecta de las labores hasta un máximo de 90 días, con comunicación inmediata a la autoridad administrativa de trabajo. Deberá, sin embargo, ojo, ese sin embargo es importante, ¿no? Deberá, sin embargo, de ser posible, otorgar vacaciones vencidas o anticipadas y, en general, adoptar medidas que razonablemente eviten agravar la situación de los
trabajadora. Esa parte me parece importante. Entonces podemos concluir en este punto que tiene tres características fundamentales, ¿no? Hay una especie de principio de proporcionalidad, de razonabilidad, es decir, no puede ser porque le da la gana al empleador, ¿no es cierto?, frente a hechos inevitables. Eso es claro. Aunque debo decir también que hay todo un debate en la doctrina civil, porque esto es civil, entre la diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor, ¿no? Hay algunos que incluso confunden, pero bueno, el tema es que son hechos inevitables. Ahora bien, independientemente de la raíz, de dónde proviene. Ahora, el otro elemento clave en el 728 está el plazo definido, ¿no? Dice, no puede ser más de 90 días. Claro, alguien me dirá, oiga, pero si en el caso de una pandemia no se sabe cuándo va a acabar. Efectivamente, pues, esto es caso fortuito, pues, eso es el producto de la naturaleza, ¿no? Algunos dicen que es fuerza mayor, pero en fin, hay un debate ahí. Y el otro es que se requiere un acuerdo de ambos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un contrato, o sea, si bien no es que va a ser determinante la opinión de los trabajadores, pero debe haber un acuerdo, debe haber por lo menos una consulta. Bueno, ahora sí, ya para prácticamente ir acabando, me quedan 10 minutos. Sé que la doctora Loaiza está mirando el reloj. Entonces, este es el tercer punto, ¿no? Bueno, el segundo punto, perdón. ¿Cómo regula el 038? Como he mencionado hace un momento, en realidad regula todo al revés, ¿no? No hay plazo definido, es simple una voluntad unilateral del empleador, no hay ningún estudio financiero de las empresas, ni siquiera la historia económica, ¿no? Y por otro lado, no se le da esa posibilidad que establece el decreto, el 728, ¿no? Dice, deberá bueno, tomar medidas como, en fin, vacaciones vencidas, anticipadas. Ahí es libre ambas partes de tomar algunas medidas. Y entonces eso es lo que está en el decreto supremo. Perdón, el decreto de urgencia. Pero quiero recordar, porque espero que haya jóvenes inscritos en estas conferencias, porque quiero recordar que es un decreto de urgencia, ¿no? El decreto de urgencia efectivamente existe en nuestra Constitución, el artículo 118, inciso 19, que es una prerrogativa del presidente de la República. Pero ojo, dice dictar medidas extraordinarias mediante el decreto de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera. De manera que hay que tener cuidado con esto, ¿no? Es en materia económica financiera. Ahí hay un y copulativo, ¿no? No es que sean separados. Es económica y financiera. Yo me pregunto, no sé hasta qué punto una empresa, el caso del trabajador, de su contrato sea pues una política económica y financiera. En fin. Y luego también para recordar, ahora que tanto se critica al Congreso, y esta es una crítica más, el mismo artículo señala, el Congreso puede modificar o derogar el decreto de urgencia. Para mi amigo Alberto que nos está escuchando, pues es una vergüenza lo que está pasando en el país, ¿no? El Congreso preocupados a otra cosa, a tener la banda presidencial de manera incorrecta, y no se preocupan de revisar, por ejemplo, este decreto de urgencia. Porque le da potestad a la Constitución, le otorga potestad al Congreso de poder derogarla o modificarla. Si puedes derogar, puedes modificarla, evidentemente. Entonces, ese yo creo que es el tema importante para los trabajadores, para las familias, que el Congreso debía asumir su responsabilidad. Bien, ahora entonces entro ya a la parte final, que me quedan 10 minutos. Perdón, esto del decreto de urgencia, perdón, en realidad ya lo he dicho hace un rato, ¿no? Para no redundar, simplemente estoy transcrito ahí los artículos. El artículo importante es el artículo 3, que tiene varios incisos, ¿no? Con la diferencia del artículo 7 y el 10, ¿no es cierto? En donde, bueno, el artículo, inciso 2 del artículo 3 y hasta el 5, pues se refieren específicamente a la suspensión perfecta.
Pero también es interesante mencionar, sobre todo para las personas que no son del país, pues el artículo 7 dispone que los trabajadores puedan retirar parte de su CTS. Para el amigo Alberto, la CTS en nuestro país, la OIT la ha denominado seguro de desempleo imperfecto. Yo pregunté a un alumno por qué era imperfecto y me dijo porque no es perfecto. Bueno, de verdad, pues tiene razón. No es perfecto en el sentido que no es exactamente un seguro de desempleo, porque no es universal y porque está en función, digamos, de un sueldo por cada año y evidentemente eso va a depender del tipo de empleo que tenga, ¿no? Entonces, por ese lado, no es un seguro de desempleo propiamente. Y la OIT tiene muchísima razón de decir, es un seguro de desempleo pues imperfecto, ¿no? Bien, y luego también, no solamente a las ATS, sino ustedes también en Argentina tienen, aunque han vuelto, han retornado al público, pero tenían el sistema privado. De modo que aquí las AFPs también el trabajo puede retirar parte de esos fondos, con lo cual vamos a ver si eso es constitucional o no. Aquí está el artículo 10, ¿no? Disponer de la cuenta individual del sistema privado de pensiones, ¿no? Bien, entonces ahora sí, en 8 minutos, vamos a ver si esta medida es constitucional. A mí me parece personalmente, y lo digo con duda porque he preguntado, ¿es constitucional? Bueno, pero me respondo afirmativamente porque analizando la Constitución, pues evidentemente que sí, transgrede la Constitución. Por ejemplo, en el artículo 11, ¿qué señala el artículo 11? El artículo 11 señala la Constitución que el Estado garantice el libre acceso a pensiones. O sea que el derecho a pensiones, además que más adelante dice que esto es intangible. Entonces, aquí hay una afectación en dos sentidos. El primer sentido, ¿cuál es? Que el carácter de la CTS es un seguro, bueno, ya lo he dicho, un seguro imperfecto de desempleo, pero más que eso, la propia norma de la CTS, el decreto legislativo 650, con su texto único ordenado, reconoce en su primer artículo que tiene carácter previsional. Vale decir, la CTS, que hay toda una historia en el Perú, que nace en el año 1924 como un asunto de fidelidad, de compensar la fidelidad del trabajador, pero luego se hace, en los años 70, se hace un derecho previsional. Entonces, si es previsional, ¿previsional a qué? Lo dice al desempleo. Entonces, si ahora que probablemente, o sea, alguien dirá, pero bueno, están en el momento de desempleo, pero es que no, este no es un asunto de desempleo. Esto es lo que dijo muy bien el colega argentino. Esto es una pandemia que es el Estado que tiene que asumir las medidas. Así como el Estado favorece, apoya a las empresas, también tendría que apoyar a los trabajadores y no hacer que de sus fondos, que son pequeños además, pues este pueda retirar. Con lo cual, sí me parece que afecta el artículo 11. Y final, el tema de la pensión, exactamente, la misma lógica, porque también es previsional y con mayor razón en la jubilación, porque esa jubilación, como bien hablaba el doctor hace un momento, pues cuando las personas llegan a ser mayores de edad y sobre todo cuando empiezan a tener problemas de salud, es donde realmente van a necesitar esta pensión. No es ahora, que es lo que podemos enfrentarlo de otro modo, en forma colectiva, en forma de préstamos a otros países, en fin. Bien, ahora en cuanto a la remuneración. Evidentemente, el artículo 24 de la Constitución también tiene un concepto interesante, muy humanista, porque dice que el derecho a una remuneración, no he colocado todo por el espacio, ¿no? Porque este tiene una forma de COVID, todos son ahora, mis láminas están llenas de COVID. Entonces, tiene una finalidad de desarrollo espiritual, dice el artículo 44. Señala que el derecho a la remuneración no solamente es para la vivencia, sino para que tú puedas tener un desarrollo eficiente espiritual. Bueno, ¿con qué desarrollo espiritual vas a hacer si ahora no tienes una contraprestación? Y hay una suposición perfecta que no sabes cuándo va a acabar, pues simplemente esto genera un problema real, ¿no? Una afectación al derecho fundamental, porque la remuneración, aparte de lo que señala la Constitución, en la doctrina sabemos que
tiene un carácter, pues, alimenticio, ¿no? Sirve para alimentarse, para vivir, ¿no? Para sobrevivir. Y evidentemente ahí el Tribunal Constitucional también ha sido muy claro, ¿no? En señalar que hay una relación entre derechos de igualdad y dignidad, de lo que hace un momento se hablaba. Es decir, no solo es alimenticio, sino cuando el trabajador recibe una remuneración, pues eso le permite vivir, pero a la vez integrarse, incluirse en una sociedad que es lo que llamamos ser ciudadano, pero que le permite también desarrollar derechos de dignidad, de igualdad, etc. Bien, para ir terminando, entonces, ahora, el artículo 28 de la Constitución señala clarísimamente, y es uno de los artículos importantes en materia laboral en nuestro país, es que reconoce los derechos colectivos. ¿Cuáles son? Sindicación, negociación colectiva y huelga. Ahora bien, es más, en materia de negociación colectiva, señala que se debe estimular, se debe fomentar. Oiga, si eso se dice en la Constitución, ¿por qué no se fomenta un pequeño procedimiento de negociación en las empresas, ¿no? Porque, insisto, el decreto de urgencia no señala el tamaño de empresas, ni señala el historial económico, ni señala las medidas que han tomado antes, nada. Entonces debería haber un procedimiento muy simple, interno, que pueda hacer que se respete este proceso importante, este derecho que es importante, que es la negociación, ¿cierto? En general. Ahora, sobre esto también debo decir, para que nuestro amigo argentino está muy atento, es que en el Perú tenemos desde el 2002, tenemos un Consejo Nacional de Trabajo. El Consejo Nacional de Trabajo, que además tiene carácter, rango constitucional, este Consejo Nacional de Trabajo es tripartito. Y por lo tanto, es para ver los problemas. Si bien la Constitución señala la remuneración, bueno, no, pero es que todo está en función de la remuneración. Entonces, el ministro pues no ha convocado hasta el día de hoy ninguna sesión, reunión en donde tranquilamente podríamos abordar este tema, ¿no es cierto? Ahora, dirán que la pandemia no nos permite, como hace un momento decía muy bien el amigo argentino, que una cosa es el distanciamiento físico, que está mal, perdón, distanciamiento social, que tiene pues puede ser una mirada muy discriminadora, ¿no? Porque no hay separación, no hay distanciamiento social, lo social se refiere a otras cosas. Este es un distanciamiento sanitario o físico, en todo caso. Pero hay mecanismos como ahora, por ejemplo, imagínense, desde Argentina ha participado nuestro amigo, que lo hemos escuchado clarísimamente, además lo hemos visto, hemos sentido su emoción, como un Consejo Nacional de Trabajo, teniendo todos los instrumentos de un Ministerio de Trabajo, no pueda convocar una sesión tripartita. Eso me parece absurdo, ¿no? Por lo menos, aunque sea para conversar, decir, bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal? Pero nada. Y eso, pues, dice mucho de que no se fomenta justamente lo que se señala en la Constitución, ¿no? Y finalmente, aquí sí, hasta el final, me queda un minuto, doctora Loaiza, esto ya es más grave, ¿no? El artículo 139 de la Constitución señala un principio además universal, ¿no? Que nadie puede ser privado del derecho a la defensa. Para eso incluso hay una doble instancia. O sea, no puedes caer en la indefensión. Si tú tienes un problema como ese caso, que te van a suspender tu salario, que de eso vives, que no lo haces por placer, sino vives de eso, evidentemente tendrías que, ante algo que tú consideras que no está bien, tendrías derecho por lo menos a plantear un recurso. Y sin embargo no existe. Entonces, el Tribunal Constitucional, en reiteradas jurisprudencias, en reiteradas sentencias, ha señalado que la defensa y sobre todo la contradicción es una garantía, además de cualquier procedimiento, no estamos hablando del procedimiento laboral, procedimiento civil, incluso el procedimiento político, ¿no? Justo ahora que estamos viviendo este problema político en nuestro país,
puedes ir también al Tribunal Constitucional para que se señale la validez de un procedimiento. Pero eso no se está cumpliendo. Y por lo tanto, a mí me parece que sí afecta el artículo 139 en su inciso 14 de la Constitución, por lo cual me parece que este decreto de urgencia tiene muchos visos de inconstitucionalidad. Bien, esto es lo más interesante, ¿no? Ya decirle muchas gracias. Me he excedido medio minuto y encantado si hay alguna pregunta. Bien, agradecemos la excelente cátedra magistral que nos acaba de compartir el doctor Gamarra sobre la suspensión perfecta de labores. Señores, es en realidad un tema crucial que estamos viviendo en estos momentos en los que agradecemos que nos está esclareciendo el panorama en el que de repente podemos tener algunas dudas y algunas dificultades en la comprensión. Si bien es cierto, las normas dicen una cosa, pero ¿cuál es el análisis correspondiente? Y ese precisamente es el que estamos tratando de transmitirles a ustedes, señores, con el apoyo y la participación de los maestros de maestros. Muchas gracias, doctor. En realidad, su ponencia es excelente y nos ha abierto el panorama a pensar qué tenemos que hacer. Tenemos algo aquí y algo no está bien y tenemos que hacer algo para que definitivamente la cosa cambie. La sociedad, los integrantes de la sociedad que somos todos nosotros, no podemos, como bien lo mencionó el doctor Biremo, estar distanciados los unos de los otros, porque nosotros los seres humanos somos seres netamente sociables, no podemos vivir sin estar en la relación con la otra persona. Ahora estamos en relación a través de la maravilla de la tecnología, pero no podemos también dejar de lado esa presencia humana en persona. Ya no, a veces no nos basta la tecnología porque queremos abrazarnos, queremos manifestar de repente otro tipo de cariño, de aprecio, y no podemos darnos la mano también a través de la cámara, ¿cierto? Entonces, señores, los invitamos a escuchar la ponencia del doctor Carlos Jiménez y luego pasaremos una pequeña ronda de preguntas, ¿les parece? Entre los tres, por favor, señores, luego de la ponencia del doctor Carlos Jiménez. Doctor Gamarra, muchas gracias, quedaremos a la expectativa. No, estaré atento y encantado por las palabras que dice efectivamente el ser humano. No hay más ser social que el ser humano, ¿no? Y eso nos mueve la famosa affectio societatis, de manera que yo estoy muy agradecido de esta invitación y estar con ustedes. Estaré pendiente a las preguntas. Gracias.